Bueno, yo voy a presentar a Cristian Fucinios, que es mi socio en el estudio, a cargo del área de impuestos internacionales. ¿Qué tal todo? Buenas tardes. Más allá de contar esta anécdota de la repetición en la presentación, creo que mañana vamos a hablar sobre una temática un poco más esperanzadora. Podrán contar a la empresa. Ayer hubo dos colegas, por no decir otra cosa, que cuando el riesgo país llegaba a 2.000 puntos hablaban de incentivos para el crecimiento. Pero bueno, es lo que nos toca. La presentación creo que estaba preparada y como decían a la mañana el economista Arriazu y también Gastón Remí, creo que también es el momento de involucrarse e intentar aportar soluciones para lo que viene, sea el contexto que tengamos que enfrentar. Y un poco la idea de la presentación es explorar algunas recetas o algunas ideas que en otros países funcionaron, algunas ya las hemos estado aplicando en Argentina, y la idea es ver cómo podemos motorizarlo. Lo primero que quiero compartir con ustedes brevemente es alguna experiencia personal. Este fue un proyecto de ley con el que estuve trabajando con algunos colegas de empresas que tiene esencialmente algunos de los beneficios que se incorporaron este año en la Ley de Economía del Conocimiento. El proyecto de ley, cuando compartía con Cristian la información y le incluí la fecha, es de octubre del año 2005. Desde el año octubre del 2005, yo junto con unos colegas que como nos involucramos activamente, creíamos y veíamos a través de experiencias internacionales que esa era una medida que nos podía posicionar como país relativamente compitiendo mejor con los países de Latinoamérica y con otros países sobre todo empezaban a aparecer actividades en Europa del Este. Fuimos presentando la cuestión, bueno, finalmente, y creo que hoy estaba Andrés acá también, Edelstein colaboró con la gestión finalmente para que salga 14 años. Y en el mundo en 14 años se pierden oportunidades, nosotros como país perdimos oportunidades y me parece que es el momento también de plantearse qué es lo que podemos hacer para que eso no deje de ocurrir. Yendo a la cuestión de los incentivos, creo que el primer tema que tenemos que analizar es comenzar por neutralizar o limitar desincentivos a la inversión. La lista puede ser larga. Hablamos de los impuestos que se aplican al ingreso del capital. Cada vez que estamos con un cliente analizando una inversión y empezamos con la llegada del dinero a la Argentina, ya tenemos impuesto a los débitos, en algunos casos las retenciones del CIRCREV. Hay que terminar o reducir o eliminar esas distorsiones que ya nos ponen en una situación competitiva diferencial. Las demoras en las devoluciones de los saldos a favor, hoy hablaba César Living, el consenso fiscal y la aplicación de las medidas. Tenemos muchísimos casos de inversiones en vaca muerta, inversiones en energías renovables. Y la inmovilización del capital con un 50% de inflación por año y una devaluación como la que tenemos golpea notoriamente y son cuestiones muy difíciles de explicar porque no existen en otros países del mundo. Los derechos de exportación es una medida que teóricamente va a ser limitada, en especial sobre los servicios. Vamos a ver qué depara el futuro. Y el impuesto inflacionario. Son todas cuestiones sobre las que se ha ido trabajando, pero antes de pensar en incentivos o en medidas promocionales adicionales, para comenzar a hablar en términos competitivos desde nuestra materia con otros países, tenemos que abordar qué es lo que hoy nos pone en desventaja antes de empezar a hablar. Aquí tenemos cuáles son las tendencias en el mundo y vamos a ver países de distintas características de Europa, de Asia, de África, a través de una encuesta global, un estudio global que lleva adelante Deloitte. En esencia se habla en general de 6 tipos de incentivos. El primero son lo que se conoce como R&D tax o beneficios relacionados con el Research and Development, que, como ven, prácticamente todos los países tienen beneficios o incentivos vinculados con este tipo de actividades. La segunda es el otorgar subsidios específicos o beneficios directos para el desarrollo de investigación. El tercer tipo de regímenes son los que se llaman patent box o regímenes patente, que es lo que suelen dar es o deducciones especiales a través de doble deducciones o deducciones aceleradas por gastos de investigación o gastos de desarrollo de intangibles y en algunos casos alícuotas de impuestos reducidas para las inversiones en desarrollo y en tecnología. El siguiente es beneficios o incentivos a las inversiones en bienes de capital
o la realización de proyectos de inversión en activos fijos. En Argentina tuvimos ese régimen durante algún tiempo, pero terminó siendo inoperante o no terminó en operación durante bastante tiempo, con lo cual la ley la teníamos, pero terminó siendo de escasa aplicación práctica. Beneficios vinculados con el entrenamiento o el incremento de nómina en el desarrollo de determinadas actividades. Después vamos a ver algunos ejemplos. Finalmente, el otro grupo a donde el mundo está tendiendo es beneficios vinculados con la sustentabilidad en el medio ambiente. Vamos a ver algunos ejemplos. No es solamente vinculado con los bonos de carbono, tenemos el tema de energías renovables, que ahí sí Argentina tomó experiencias internacionales, pero a veces va relacionado con cuestiones mucho más cotidianas. Reemplazar una máquina que tiene menor consumo de energía, eso es considerado un beneficio porque contribuye a la racionalización del consumo de energía. Reemplazar un proceso que pueda ahorrar el consumo de material que no sea sustentable, también es considerado un beneficio que en algunos países toman esa legislación. Y finalmente, bueno, hay algunas otras experiencias que luego vamos a ir comentando. Dejo a Cristian, vamos a repasar. Bueno, estos son otros países, luego lo tiene en la presentación y podemos ver distintos. No está todo limitado solamente a países en desarrollo, sino países desarrollados también intentan estratégicamente cómo posicionarse y mantener este tipo de actividades. Vamos a hacer un paneo ahí está. Alrededor del mundo con algunos ejemplos. Alrededor del mundo, una gira mágica y misteriosa. Ahí creo que un punto esencial que hay que tener en cuenta. Decía Daniel que quizás hoy no es el mejor momento, estamos en una situación complicada, pero también veíamos, hoy a la mañana nos compartía Riazu, estamos parecidos que hace 20 años, estamos peor que hace 100. Y alguna vez escuché una frase de Einstein que decía que locura era hacer siempre las mismas cosas y esperar resultados distintos. Entonces, creo que es esencial que empecemos a pensar distinto. Como también dice la frase que del laberinto se sale por arriba, ¿no es cierto? Entonces, no podemos buscar siempre las mismas recetas, porque si vamos a ir por las mismas recetas, vamos a tener siempre los mismos resultados. Ahora, a ese respecto, ¿cuál es lo interesante de esto? Esto no es una suma base cero. Acá no estamos hablando de qué exención doy, pero qué otra cosa tengo que grabar porque yo tengo que equilibrar ingresos y gastos. Andrés nos compartía antes la complejidad que tuvo armar la estructura de la reforma fiscal de manera de tratar de dejar un poco contento a todo el mundo. Ahora, cuando estamos pensando en toda esta serie de incentivos, en general nos encontramos con el gran diferenciante respecto de que acá no estamos buscando lo que ya tenemos. Acá buscamos algo distinto, acá buscamos algo más. Entonces, si nosotros encontramos un régimen que incentiva la inversión en investigación y desarrollo, es porque queremos que venga una empresa distinta a las que ya están, o que una empresa que ya está haga una nueva inversión para desarrollar algo que hoy no existe. Entonces, el impuesto de lo que hoy no existe es cero. Cualquier cosa que podamos cobrar por arriba de cero va a ser un beneficio para el país. Ahora, si aparte de que podamos cobrar más, tengamos más ingresos, podamos cobrar más impuestos, damos trabajo, generamos un desarrollo, esto es un win-win para todo el mundo. Y esto es lo que han estado viendo todos estos países, que de una forma u otra han estado implementando este tipo de metodologías. Acá elegimos algunos por distintos motivos, para tomarlos como ejemplo, algunos por cercanía. Por ejemplo, Brasil. En el caso de Brasil, tenemos un régimen de una deducción incremental de hasta el 260% en gastos en investigación y desarrollo. Esto claramente excede cualquier cosa de la que hoy nosotros podemos estar viendo, dejando quizás de lado, alguien me podrá decir, bueno, a ver, la ley de promoción de la economía del conocimiento tiene sus ventajas, claramente es uno de los mejores aspectos que se han incluido en los últimos años. Veamos ahora cómo se reglamenta y esperemos que con fuerza. La verdad que con agrado escuché declaraciones recientes al candidato Fernández diciendo que una de las cosas que había hecho bien este gobierno había sido esta ley,
con lo cual deberíamos esperar que en este sentido la cosa avance y no retroceda. También tenemos en el caso de Brasil reducciones respecto de impuestos internos y derechos a la importación de equipos que se utilizan para la investigación y desarrollo. Una normativa similar tiene, por ejemplo, Uruguay, con lo cual estamos Brasil, Uruguay, estamos rodeados de países que están generando esto. Y de nuevo, si estoy fomentando la importación de un equipo que de otra manera nadie va a importar, no estoy teniendo una pérdida fiscal. A veces yo me ponía un poco mal cuando hacíamos filings de otros regímenes que tuvimos en el pasado y uno tenía que exponer como costo fiscal los, entre comillas, beneficios que otorgaban esas leyes. Y en realidad era una visión, a mi modo de ver, un poco corta del régimen. Inclusive quien creó el régimen, quien lo puso en ejecución, veía eso como un costo fiscal. Creo que ahí tenemos que cambiar la mente, tenemos que cambiar ese paradigma definitivamente. Otra cuestión que también tenemos en Brasil es el diferimiento del ICMS, que es una especie, un mix entre IVA e ingresos brutos, o sea, es un impuesto estadual, pero que funciona como muy parecido a nuestro IVA, también en la adquisición del equipamiento. Esto claramente la reforma fue un gran paso adelante y está en esa línea, con lo cual acá estamos más cerca de Brasil en ese caso. La cuestión, diría yo, casi esencial, la cesión de tierras. Nosotros presentamos un proyecto de interés al gobierno a nivel estadual brasileño y nos puede el gobierno ceder gratuitamente las tierras, nos las da a perpetuidad, no es que nos las presta, no es que nos las alquila, son nuestras. Obviamente con un proyecto que amerite, que demuestre el cumplimiento de todos los requisitos vigentes. Hay alguien que podrá decir, bueno, eso tiene un costo. Bueno, depende de cuánto terreno tengamos y dónde esté ese terreno y qué es lo que querramos desarrollar geográficamente. Otra cuestión, reducción del 75% del impuesto corporativo por 10 años en ciertas regiones. Aquí quizás si queremos buscar un paralelismo, lo que tenemos es el régimen de Tierra del Fuego, ¿sí? Pero ahí nos quedamos. No tenemos un esquema que trate de desarrollar desde un punto de vista geopolítico determinadas áreas. Algunos me podrán decir, bueno, lo tuvimos en el pasado y los resultados que tuvimos quizás no fueron muy buenos, pero ahí lo que se nos viene a la mente son más cuestiones, casos de corrupción y otras cuestiones. En el fondo el régimen en sí no estaba mal, entonces también es algo que quizás amerite que repensemos y que podamos volver hacia allí. Otro punto bueno, es el de amortización acelerada, que ahí sí, en algunos casos, en regímenes que hemos tenido más recientemente, lo hemos visto implementado. Alemania. Alemania es un caso muy interesante porque no tiene casi ninguno de estos regímenes que podemos ver en la gran mayoría de los países europeos, pero tiene algo que ahí sí, lamentablemente dudo que vayamos a ver acá, por lo menos en el corto plazo. Funding. Nos dan plata. Es así, o sea, vamos a invertir y cuando cumplimos ciertos requisitos nos dan la plata. Y en muchos casos no estamos hablando de financiamiento, estamos hablando inclusive hasta que son un socio que no espera retorno. El gobierno, con tal de incentivar determinado tipo de actividad, determinada zona geográfica, nos da el dinero para ayudarnos a fondear el proyecto. Desde distintos puntos de vista. Para la compra de equipamiento, por ejemplo, que genere ahorro de energía. Esto es algo increíble. Yo tengo un equipo, tengo una máquina, produzco un determinado bien, tengo un determinado nivel de consumo energético. Bueno, lo que me dice el gobierno alemán es, usted está dispuesto a hacer una inversión en un equipo que va a generar un ahorro de energía, que va a consumir menos kilowatts-hora por cada unidad que usted está produciendo. Bueno, de la inversión que usted haga, yo le doy el dinero equivalente hasta el 30% del valor de ese equipo. Esto claramente va más allá de una cuestión de desarrollo económico, sino que va por el lado medioambiental, etc. Programas de inversión relativos a la cadena de valor de energía. Acá tenemos los regímenes de energías renovables, renovar 1, 1,5, 2, 3. Acá la diferencia es que esto apunta fundamentalmente al programa de investigación. O sea, está vinculado con cómo yo puedo generar nuevas energías o puedo desarrollar los mecanismos existentes. Fundings
hasta del 55% de nuevo para soluciones innovadoras. Esto cubre inclusive mejoras en los procesos. Todo es tendiente a mejorar la eficiencia en la producción de bienes o servicios. Ahí veíamos también en soluciones innovadoras, vimos algunos ejemplos que con nuestros colegas incluyen todas soluciones de robótica, que alguien pensaría, bueno, pero la robótica, hoy el paradigma en el mundo es la cuarta revolución industrial, y en Alemania dan incentivos para aplicar robótica en el desarrollo, en la producción de bienes, lo que podría ser difícil de explicar, a veces que todavía estamos discutiendo si podemos enviar los resúmenes bancarios por mail o por carta. En este caso, y es un país con una alta productividad, también el desarrollo de ese tipo de actividades que alguien podría pensar que inicialmente tiene un impacto negativo en el empleo, el gobierno contribuye por una cuestión obviamente de competitividad. Y un último punto para destacar del régimen alemán, el funding para la generación de nuevo empleo. Nosotros en algunas oportunidades lo que hemos visto son regímenes donde quizás se nos da el excelente beneficio de reducirnos las cargas sociales cuando contrato a alguien. Bueno, en Alemania van un pasito un poquito más allá. Me pagan el 10% del sueldo que le pago a esa persona. Obviamente que por un plazo determinado de tiempo. Entonces, eso obviamente también ayuda, fomenta a que las empresas estén dispuestas a incrementar su nómina. En el caso de Bélgica, tenemos como caso destacable, por ejemplo, la exención de hasta el 80% de la retención del impuesto a las ganancias de los investigadores que cuentan con maestría. ¿Sí? Esto es algo también súper interesante. En vez de tener un instituto a nivel estatal que contrata a los investigadores y que les paga sus sueldos, sus desarrollos, que en realidad creo que en Alemania también igual existe, pero lo que hacemos es, a nivel privado, fomentamos la carrera de investigación, fomentamos el desarrollo de personas que estén focalizadas en el desarrollo científico y lo hacemos a través de cobrarle menos impuesto a esas personas. Entonces, en la elección personal de cada uno de nosotros, cuando elegimos nuestra carrera, si decidimos ser un científico que va a estar abocado a la investigación, vamos a saber que de nuestro sueldo solamente vamos a pagar el 20% del impuesto a las ganancias que nos correspondería si desarrolláramos otro tipo de actividad aún en el mismo ámbito. También funciona como un mecanismo de atracción de talento dentro de la comunidad europea, porque obviamente las tasas de impuesto a las ganancias antes mostraban en la comparación el impuesto personal, las tasas son altas y este es obviamente un mecanismo que a través de la concentración o la atracción de talento respecto de otros países genera un retention, una manera de retener y atraer talento, en este caso en Bélgica, ¿no? En el caso de Bélgica también después tenemos deducciones adicionales respecto de los gastos efectuados, respecto también de programas específicos de ahorro de energía y también, como en otros países, amortización acelerada respecto de determinadas invenciones para investigación y desarrollo. Daniel. Sí, en República Checa lo que otorga son incentivos a la investigación y desarrollo, incluso mayores para pequeñas industrias. Y una cuestión que muchas veces me ha tocado analizar cuando Argentina suele ser una opción interesante para centros de desarrollo, centros de servicio, sobre todo en la región, por obviamente la calidad de los recursos humanos, el mismo uso horario que el hemisferio norte de América. Y cuando se empiezan a comparar con otros países, uno de los países que siempre salía o sale en la lista es la República Checa. En nuestra región hemos ido perdiendo algún lugar respecto de Costa Rica o en algunos casos de Chile. Y la respuesta de por qué República Checa en Europa es, bueno, tiene exenciones de impuesto a las ganancias, subsidio por cada empleado contratado, un subsidio hasta el 50% de la inversión en entrenamiento calificado y hasta el 10% en el precio de compra de lo que se pueda considerar activos estratégicos. Entonces, con eso, ¿qué es lo que se logra? Es crear centros de mano de obra intensiva. Después vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Y esa es una de las razones por las cuales esta locación resulta una locación generalmente preferible en Europa y que compite internacionalmente con los lugares. Está también Polonia, que bueno, vamos a dar pocos ejemplos, pero a través de este tipo de actividades donde han logrado concentrar o atraer
para generar mano de obra o empleo dentro del país. Eligiendo un país un poco más distante, pero que muchas veces escuchamos cómo tracciona, cómo genera continuamente nuevo empleo y empleo de calidad, de donde claramente están creciendo las clases más bajas, están teniendo acceso a cada vez mayores y mejores ámbitos laborales. El caso de la India. Podemos mencionar cuestiones vinculadas con un tax credit del 15%, de lo invertido en investigación y desarrollo. Después también tenemos una gravabilidad a una tasa de tan solo el 10%, mientras que la tasa general es del 30%, como tenemos hoy por hoy acá en Argentina, pero nos bajaría al 10% para todo lo que es la explotación de intangibles generados en la India. También tenemos, a su vez, una deducción del 150% en los gastos de capacitación. Acá en Argentina también tenemos un régimen que hay a veces personas que ni lo conocen, tenemos que tener presente que el régimen existe, pero con un nivel, me animo a decir, de burocracia para acceder un tanto elevado respecto de lo que uno pretendería que fuera el estándar, pero también como para destacar exportaciones desde zonas francas durante los primeros 5 años y después una gravabilidad del 50% durante los otros 5. Esto creo que es algo también muy interesante. O sea, nosotros acá en Argentina tenemos varias zonas francas, pero prácticamente se usan exclusivamente desde un punto de vista de comercio exterior para diferir el impacto de los derechos aduaneros. Entonces, si por cuestiones de logística yo tengo determinados bienes que necesito tener relativamente a mano, que necesito poder importarlos rápidamente, no quiero estar esperando un envío que venga desde Estados Unidos, Europa, Asia, de donde fuera, bueno, los puedo tener en una zona franca, logro el diferimiento hasta el momento de efectuar la importación. Ahora, desde un punto de vista fiscal, la verdad es que los regímenes de zona franca argentinos son, diría yo, deplorables. ¿Por qué digo yo deplorables? Porque han salido más de un antecedente donde, por ejemplo, un exportador del exterior, si le vende a Argentina, obviamente esa es una ganancia, artículo 8, impuesto a la ganancia, de fuente extranjera, no sujeta a retención, pero lamentablemente a algún iluminado se le ocurrió decir que porque el bien estuvo parado en la zona franca un determinado tiempo, una vez que ese bien que estuvo parado en zona franca era finalmente vendido a un importador argentino, eso constituye una ganancia de fuente argentina, cuando en realidad el bien lo único que hizo fue estar ahí parado un breve periodo de tiempo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar como mínimo, o sea, como decía Daniel, para eliminar los desincentivos. Ahora, si queremos ir un paso más allá, podemos imitar a Uruguay, podemos imitar a la India, donde podemos fomentar el desarrollo de prestaciones de servicios, fabricaciones de bienes desde las zonas francas que tengan un beneficio fiscal. Irlanda, otro ejemplo súper típico cuando estamos buscando regímenes de incentivos. Bueno, ¿cuál es quizás uno de los puntos más interesantes? Cuando estoy hablando de ingresos generados por intangibles vinculados a investigación y desarrollo que se efectuaron en Irlanda, voy a tener una gravabilidad del 6,25%. Entonces, si bien hoy la Ley de Economía y Conocimiento es un claro paso adelante y no voy a cuestionar su existencia ni muchísimo menos, me parece algo fantástico, fíjense todavía qué lejos que estamos de un país como Irlanda, donde tenemos una gravabilidad del 6,25. Israel. Veíamos en el caso de Alemania que había funding. Bueno, en el caso de Israel no necesariamente es que me dan dinero, pero por lo menos me lo prestan a una tasa preferencial altamente beneficiosa. Acá en el país también existieron algunos regímenes similares en el pasado, de nuevo, en muchos casos también quizás manchados un poco de procesos, en algunos casos de corrupción y otras cosas, que creo que tendríamos que tratar de dejarle de lado para empezar a hacer las cosas bien. Finalmente, después, bueno, Italia también, ejemplo de deducción de hasta el 250% de los gastos que se efectuaron en bienes de capital, una reducción de impuesto a las ganancias del 50% cuando tengo ingresos vinculados con investigación y desarrollo, y en el caso de eficiencia energética, créditos fiscales de hasta el 65%. Daniel. Sí, no, unas reflexiones para compartir. Dimos algunos ejemplos, la lista es extensa, vieron la cantidad de países. Hoy lo que hay es, digamos, primero cuestiones vinculadas sociales y geopolíticas. Creo que lo que hay que pensar es cuál es, dentro de la matriz productiva local e internacional, cómo queremos insertarnos. Hace poco leí una nota
Australia decidió dejar de fabricar, no digo que haya que aplicar eso a Argentina, ni mucho menos, pero decidió dejar de fabricar determinados bienes para posicionarse en otro sector de la economía. Los países que más desarrollo han tenido en los últimos años son los países que han fomentado el desarrollo tecnológico, las prestaciones de servicios y la exportación de conocimientos. Con lo cual, ese es un camino claro que no tenemos que abandonar. Pero dentro de nuestra realidad. Por lo tanto, la primera es la definición de qué motivación social y geopolítica queremos apuntar. En ese sentido, tenemos la competencia internacional es muy fuerte, lo vemos nosotros que trabajamos en una consultora internacional, obviamente no en la materia impositiva porque requiere especialidad, pero cuando hay proyectos de consultoría, de implementación de sistemas, de desarrollo de robotics, competimos con todos los países, se compite regionalmente y se compite internacionalmente. Entonces, son cuestiones estas, como decía, primero bajar los desincentivos y después empezar a pensar cómo podemos posicionarnos de manera distinta. Todavía mantenemos una ventaja competitiva en Latinoamérica respecto a algunas cuestiones vinculadas con infraestructura, de la formación de profesionales y de la posibilidad de acceso a determinados mercados. Entonces creo que eso lo tenemos que usar, obviamente en este contexto. Como vimos, las áreas comunes esencialmente en todos los países son la investigación, el desarrollo y la sustentabilidad. Aquí tenemos ejemplos muy exitosos que ha habido en el tiempo y más allá del color político del gobierno, porque han venido de distintas áreas. La ley de software ha sido un ejemplo muy exitoso, en mi modo de ver. Si recuerdan, es una ley del año 2004-2005. Anteriormente el desarrollo de Argentina en esa materia ha sido muy bajo y logró un desarrollo hasta los llamados unicornios. Varios son compañías argentinas que nos posicionan en Latinoamérica e internacionalmente de otra manera. Y no solo las grandes empresas, también los desarrollos PYME. Hoy hablaba en el gobierno de la ciudad el desarrollo de los distritos preferenciales. Bueno, el caso del distrito tecnológico es un caso paradigmático, lo que ha cambiado esa zona en los últimos años, y soy testigo porque yo nací y viví casi toda mi vida en esa zona. Con lo cual, cuando las cosas se hacen bien, y se exige obviamente el cumplimiento de la parte privada, los resultados se ven y lo que tenemos que definir es dónde nos queremos posicionar como país y qué recursos son los que queremos desarrollar. Entonces, un poco las reflexiones finales en este momento de tormenta es explorar y ampliar el abanico si deseamos ser una opción atractiva en el mundo. La ley de promoción de la economía del conocimiento es un muy buen comienzo. Esperemos ahora que esto se termine materializando y materializando pronto. El régimen entra en vigencia desde el 1 de enero del 2020. Como caminos, primero la neutralización posible de los desincentivos, generando estímulo a la creación de empleo, beneficios orientados a la investigación y desarrollo y el fomento de zonas francas, ahí vinculado con la necesidad de un desarrollo geográfico o desarrollo en áreas geográficas que el país quiera potenciar. Pero eso solo creo que esa es la matriz para generar las condiciones. Eso no puede ir desatado o desandado de mecanismos para lograr la inserción laboral de un sector de la población, especialmente joven. Hoy el desempleo en el sector joven es altísimo y podemos generar condiciones de investigación y desarrollo, etcétera, pero si no tenemos los recursos o no le damos una oportunidad también a la gente joven de poder insertarse, los que tienen más problemática, vamos a terminar en los problemas que tenemos hoy. Con lo cual creemos que hay que buscar es un mecanismo que también acompañe la formación de los chicos. Hoy hay un sector muy grande de la población que tiene una inclinación natural y de formación vinculada con la tecnología. Se pueden usar esos recursos. Un programa del gobierno que se llamaba, creo que 100.000 emprendedores. 111.000, que eran 10.000 trabajadores, 100 compañías, 11 emprendedores o algo similar. Tenemos que aprovechar porque si no vamos a tener una condición de una gran cantidad de población joven que no se va a terminar insertando en el mercado laboral. Entonces creo que el salto tecnológico tiene que acompañar el desarrollo de las capacidades de las personas para a través de la tecnología poder llegar a un mecanismo adicional de inserción laboral. Es difícil, pero tiene que ser parte de todo un programa conjunto de desarrollo. Así que con 35 segundos creo que estamos bien. Bueno, ¿tenemos el premio también? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.